Bien, ya casi estamos todos de vuelta. Les decía de que en este caso lo que cambia es que estamos comparando dos poblaciones, una población A versus una población B. Como decir, si el rendimiento de la variedad A es mejor o no es mejor que el rendimiento de la variedad B. Ya son dos grupos los que se comparan, ya no es un solo grupo. Entonces, por eso hice prueba de hipótesis para la media de dos poblaciones con varianza desconocida usando el estadístico de T. ¿Por qué con varianza desconocida? Porque es lo que ocurre más frecuentemente. La mayoría de veces, yo diría que en el 95% de las veces que hagamos una prueba de hipótesis, no vamos a conocer la varianza poblacional. Es muy difícil conocer la varianza poblacional cuando usted hace una prueba de hipótesis. Lo más seguro es que conozca la varianza de la muestra. Entonces, por eso es que vamos a usar T de nuevo. Entonces dice, esta metodología se usa cuando se comparan dos poblaciones, podríamos decir población A y población B, a través de sus respectivas muestras. Y no se conoce la varianza poblacional y las muestras son relativamente pequeñas. Además, se considera que las muestras son independientes. Es este tercer factor de que las muestras son independientes se debe a que los valores que uno mide en la muestra A no dependen para nada de lo que haya ocurrido en la muestra B. Son muestras diferentes. No hay un factor que las ligue, sino que por un lado dio el rendimiento en A y por otro lado dio el rendimiento en B. No están ligados, por lo tanto, se dice que son independientes. Y eso lo vamos a contrastar más adelante cuando veamos cuándo sí están ligados, cuándo sí ya no se podría decir que son independientes, sino son dependientes. Pero ese será un siguiente caso. Entonces, ahora, repito, una prueba de hipótesis para la media de dos poblaciones con varianza desconocida usando el estadístico de T, ¿verdad? Y yo más adelante le voy a proponer unos videos que hice el año pasado que permiten repasar un poquito estos temas, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí se están comparando dos poblaciones a través de las muestras que conocemos. La muestra de la población A y la muestra de la población B son las que se ponen frente a frente, o sea, que se comparan. Y no se conoce la varianza poblacional y las muestras son relativamente pequeñas. Además, dice, se considera que las muestras son independientes. Vamos a ver cómo ocurre ese caso en este ejemplo, ¿sí? Ejemplo dice, se realizó una evaluación para determinar la eficiencia de dos métodos diferentes de fertilización en Napier, evaluando el rendimiento en toneladas de materia seca por corte por hectárea, con una frecuencia de corte de 4 meses, obteniendo los siguientes resultados. Para el método A, un promedio de 8,79, una varianza de unos 17 y un tamaño de muestra de 12. Para el método B, la muestra arrojó un promedio de 10,74, su varianza es de 1,68 y aquí se evaluaron 14 muestras, ¿sí? Entonces, esta es la propuesta del ejercicio, ¿sí? Lo vamos a resolver en la pizarra porque es más práctico resolverlo en la pizarra. Entonces, vamos a ir a la pizarra, voy a cambiar la pantalla compartida, la voy a cambiar. Y vamos a poner la pizarra, si la tengo. Chau, chau, chau. Aquí está la pizarra. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a capturar de la presentación la propuesta del ejercicio para poder resolverlo, ¿sí? Y venimos y decimos, vamos a capturar esa propuesta de ejercicio. Esta propuesta de ejercicio la vamos a capturar para llevarla a la pizarra. Aquí ya la tenemos, pero está muy grande. Entonces la vamos a hacer más chiquita, ¿sí? Vamos a hacerla más chiquita. Ahí más o menos, ¿va? Entonces, ahí tenemos el ejemplo ya en pizarra y lo vamos a tratar de resolver. Recuerde, estamos comparando dos grupos, dos poblaciones diferentes, el método A y el método B. ¿Métodos de qué? Lo que pasa es que la prueba consistió en evaluar dos métodos de fertilización, ¿sí? En eso consistió la prueba, en evaluar
dos métodos de fertilización. En pasto Napier. Algunos conocerán el pasto Napier, otros no, pero es un pasto que se usa para alimentar ganado. Entonces, se fertilizó el pasto Napier aplicando dos métodos. No nos dicen cuáles son los métodos, solo nos dicen que el método A y el método B. Y hay que ver si los dos métodos son iguales o son diferentes en cuanto a su resultado. ¿Sí? Y entonces aquí están los valores que nos dio el experimento. Para el método de fertilización A, el promedio fue de 8.79. El valor está dado en toneladas de materia seca por hectárea en cada corte, ¿va? Toneladas de materia seca por hectárea en cada corte. Entonces aquí el método A dio un promedio de 8.79 toneladas de materia seca por corte. Y el método B un promedio de 10.74 toneladas de materia seca por corte. Bueno, entonces empezamos nuestro proceso de prueba de hipótesis. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a usar el azul. Y está bien. Bueno, entonces, como aquí empezó a llover fuerte, ahí me dicen si me escuchan o no me escuchan, ¿verdad? Vamos a tratar de que la clase no tenga interferencia. Bien, entonces vamos a desarrollar los 7 pasos. El paso número 1. Paso número 1 sería la definición de la naturaleza de los datos. Mire, eso no lo estoy haciendo en la diapositiva, así que vaya copiando, vaya tomando nota de esto porque no va a estar en la presentación que se comparta. Lo estoy resolviendo aquí y no estará resuelto en la diapositiva. Entonces, la naturaleza de los datos, quiere y no quiere llover. La naturaleza de los datos, hacemos 3 cosas. Número 1, identificamos cuál es la variable en estudio. X, nuestra variable en estudio, en este caso es rendimiento de Napier bueno, es materia seca, voy a poner entre paréntesis, materia seca, ¿sí? Rendimiento de Napier expresado en materia seca, en toneladas por corte, en toneladas por hectárea, en toneladas por hectárea. Esa es la variable de respuesta, el rendimiento de materia seca de Napier en toneladas por hectárea. Luego decimos qué tipo de variable es. Esta es una variable cuantitativa continua. Cuantitativa porque se trata de valores numéricos. Y continua porque puede tomar valores decimales. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es agregar los datos para la muestra A, para el método A, perdón. Los datos van a ser el promedio de 8.79, la varianza, es varianza porque es S al cuadrado, varianza, 1.17. Luego el número de datos para la muestra A. Fíjense que no fue exactamente el mismo número de datos. La muestra A tuvo 12 datos, mientras que la muestra B, el método B, tuvo un promedio de 10.74. Matemáticamente son diferentes los promedios, pero estadísticamente puede ser que las diferencias no sean significativas. Entonces, por eso hacemos la prueba de hipótesis, para evaluar si las diferencias son significativas o no son significativas. Aquí la varianza de B fue de 1.68, ¿sí? Y el número de datos para B fue de 14. Por último, decimos que vamos a usar un alfa, como no nos dice, siempre que no nos diga el problema qué alfa vamos a usar, entonces utilizamos el criterio de usar un 5%, que es el valor más estándar. Un 5% de nivel de significancia. Bueno, eso completa el paso 1. El paso número 2 serían los supuestos. Y aquí vamos a agregar a los 3 supuestos que ya hemos propuesto, vamos a agregar un supuesto adicional. Entonces, los supuestos son condiciones que nosotros queremos compartir que cumplen nuestra prueba. Brandon, ¿puede preguntar?
Ingeniero, solo así como ahí, que no tengan el mismo número de datos, ¿no afectan algo? Ajá. Ah, bueno, esperaba que me hicieran esa pregunta, pues después se me olvidó, por eso ya no le aclaré. Bueno, le voy a aclarar, Brandon, y así como a Brandon al resto de los compañeros. Resulta que cuando estamos haciendo comparación de medias independientes, como en este caso, lo más recomendable es que ambas tengan el mismo tamaño, ¿verdad? Para que no haya, que le dijera yo, una diferencia en cuanto al trato que se le da a una muestra y al trato que se le da a otra. Entonces, lo recomendable es que si una de las muestras tiene 15 datos, pues lo recomendable es que la otra muestra tenga también 15 datos y que no que una vaya a tener 15 y la otra va a tener 5. Ese es mucho desbalance. ¿Por qué tomé la decisión de poner un ejemplo donde el número de datos de la muestra sea diferente? Porque se puede dar el caso. ¿Qué le dijera yo? ¿Qué tal si al principio habían 14 datos en cada muestra, pero al final de cuentas, en una de las muestras se perdieron 2 datos? Porque se lo comieron los animales o porque, qué sé yo, se desbordó el río o qué sé yo. Entonces ahí hay una diferencia de 2 respecto a la muestra A con respecto a la muestra B. Pero la prueba que estamos haciendo ahorita lo permite. Permite que haya una ligera diferencia en cuanto al número de datos. No obliga a que sea el mismo número de datos. En la siguiente prueba sí obliga a que sea el mismo número de datos, pero en esta no. Entonces, perfectamente, nosotros pudimos haber tenido algún inconveniente y no conseguimos el mismo número de datos de cada muestra. Pero lo más recomendable es que sea lo más parejo posible. Si una tiene 15, pues la otra puede tener 15 o 14 o 13, por ahí, que no varíe mucho para que no le dé un peso diferente ya excesivamente a una de las muestras. Entonces, sí se puede, Brandon, sí se puede utilizar ese criterio de que no coincide con exactitud el tamaño de la muestra para cada uno de los grupos. Bueno, dicho esto, entonces continuamos con los supuestos que la variable que está evaluándose, que es el rendimiento, se distribuye normalmente. Es una variable biológica continua, por lo tanto, nosotros tenemos cierta seguridad de que va a tener ese comportamiento. Luego, la otra condición es que la muestra sea representativa para que los datos sean válidos. Entonces, realmente tenemos que estar hablando de muestras que representen a la población. La otra propuesta de supuesto es que la varianza de la población no se conoce. Y la última que vamos a agregar, que esa no la habíamos agregado antes, es decir que las muestras son independientes. Esta es nueva, muestras independientes. ¿Por qué? Porque en el otro ejemplo, en el otro caso que veamos, las muestras no van a ser independientes, pero en este caso sí son independientes. ¿Ah? ¿Correcto? Entonces tenemos estos 4 planteamientos en los supuestos. Independiente, ya le dije que el momento de tomar el valor en una muestra no afecta en nada el valor que va a resultar en la otra muestra. Sus valores de respuesta, de resultado, son independientes entre sí. Y ya vamos a aprender cómo es cuando son dependientes y ya vamos a tener una comprensión más completa. Bueno, en el paso número 3, las hipótesis. ¿Sí? Paso número 3, las hipótesis. Bueno. Ahí. Vamos a borrar porque estoy trabajando. Bueno, pues ahora sí. Juega conmigo esto. Vamos a ir a una línea más corta. Entonces ahora sí, vamos a ver las hipótesis. Es el paso 3. Entonces aquí daríamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula nos estaría diciendo la hipótesis nula que, fíjese bien, ahora estamos comparando 2 grupos. El método A lo estamos comparando con el método B. Entonces, lo que dice la hipótesis nula es que van a ser iguales. Normalmente se expresa como una igualdad la hipótesis nula. Entonces decimos, la media
Lo que pasa es que estoy usando la parte final de la pizarra, por eso es que me está engañando así. Pero voy a volver otra vez. Entonces decimos que, miren pues, si no juega una cosa conmigo, juega la otra. Vamos a regresar a la línea y tratar de no usar la parte final de la pizarra. Entonces mejor lo vamos a poner aquí arriba, ¿sí? Entonces vamos a decir las hipótesis. La hipótesis nula, ¿ah? Decimos que, ahora sí usamos esta. La hipótesis nula, decimos que la media de A es igual a la media de B. ¿Qué quiere decir esto? Que los promedios son iguales, ¿sí? Y la hipótesis alternativa va a decir lo contrario, que la media de rendimiento, o sea, el promedio de rendimiento del método A no es igual al promedio de rendimiento del método B. De todos modos, creo que voy a usar una segunda página en la pizarra porque el proceso es un poquito más largo, como le decía. Entonces, estas son las hipótesis que han sido propuestas. Entonces, eh, resulta que ese sería el paso 3. Ahora el paso 4 sería el estadístico de prueba. Estadístico de prueba. En el estadístico de prueba, vamos a utilizar T. ¿Por qué vamos a utilizar T? Ya se los dije, pero se los vuelvo a recordar. Vamos a usar el estadístico de T porque es una prueba para medias. O sea, para evaluar promedios, ¿verdad? Se están evaluando medias, o sea, promedios, medias aritméticas. Y como complemento a eso, no se conoce la varianza poblacional. Entonces, cuando se dan estas dos condiciones, que se están evaluando medias y no se conoce la varianza poblacional, entonces se usa el estadístico de T. ¿Sí? El estadístico de T. Bien, entonces ahora este es el paso que se hace largo, o sea, porque lleva un cálculo adicional. El T, cuando es una prueba de dos medias independientes, como en este caso son dos medias y son independientes, lleva un paso de cálculo adicional y eso hace que el proceso sea un poquito más largo. Entonces resulta que T, el valor del estadístico de prueba T, se calcula usando la siguiente fórmula. Ahora ya no restamos la media de la muestra menos la media de la población porque son dos poblaciones las que se están estudiando. Entonces lo que hacemos es restar los valores que se comparan. La media muestral de A menos la media muestral de B. Si se recuerda usted, sigue la misma estructura porque en la parte superior es la diferencia entre lo que se está comparando. En aquellos ejemplos se comparaba la media de la muestra con la media de la población, entonces era la diferencia entre esos dos valores. Y aquí es la diferencia entre estas dos medias de los grupos que usted está comparando en el numerador de T, en el numerador del cálculo de T. Y en el denominador va el error estándar. Pero como aquí hay dos muestras, entonces uno diría, bueno, ¿qué error estándar vamos a poner? ¿El error estándar de A o el error estándar de B? Porque hay dos muestras. Bueno, y la respuesta es, se pone el error estándar combinado. Es un error estándar combinado, ¿sí? Entre A y B. ¿Ah? Entonces, ese es un nuevo cálculo, el error estándar, ¿sí? Pero este error estándar lo vamos a representar así, S sub X barra A conectado con X barra B. ¿Ah? Conectado con X barra B. ¿Sí? Entonces, X barra A, X barra B. Esto es el error estándar combinado. Así se llama. Así lo llamamos nosotros. Error estándar combinado. Porque combina las dos muestras. ¿Ah?
¿Y cómo se calcula el error estándar combinado? El error estándar combinado se calcula porque antes era solo X, perdón, S sub X barra, pero ahora es, como hay dos, S sub X barra A guión X barra B, ¿sí? O sea, combinando las dos muestras. Este es una A que no me salió tan bien. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo bueno, se calcula mejor, lo vamos a poner así, como la raíz cuadrada de S cuadrado P dividido N1 más S cuadrado P dividido N2. Esto es nuevo, este es el cálculo adicional. Entonces, ya es un error estándar combinado. Ya se calcula aplicando la fórmula de la raíz cuadrada de S cuadrado P dividido N1 más S cuadrado P dividido N2. Y resulta que S cuadrado P se le llama a varianza ponderada. S cuadrado es varianza y la P que tiene ahí como subíndice significa ponderada. Es una varianza que pondera las dos varianzas. ¿Ah? Porque aquí van a haber dos varianzas, una varianza para una muestra y otra varianza para la otra muestra. Entonces lo que entra en el error estándar combinado es la varianza ponderada, la varianza que, digamos, combina las dos varianzas, la varianza de la muestra A y la varianza de la muestra P. Entonces, repito, esto que está dentro de la fórmula del error estándar que dice S cuadrado P se llama varianza ponderada. Ahora, ¿cómo se calcula la varianza ponderada? Es ponderar las dos varianzas. O sea, la varianza A, digamos, o la varianza 1, como usted quiera decirlo, se multiplica por sus grados de libertad. Na-1 son los grados de libertad de esa muestra A, más la varianza B por los grados de libertad de la muestra B también. O sea, NB menos 1. Esos son los grados de libertad de la muestra B. Y todo esto se divide entre los grados de libertad totales. Estos son los grados de libertad totales. Los datos de A más los datos de B menos 2. ¿Estamos bien hasta ahora? Voy a ir despacio porque ya les dije que esta es la que lleva más tiempo, la prueba de hipótesis que se extiende más. Entonces, pregunto si hasta ahora tienen alguna duda. Pueden plantearla para no ir demasiado rápido. Me interesa que esto quede claro. ¿Hay alguna duda? No, ingeniero, ahí vamos bien. Bueno, vamos a comprobar un poquito cosas muy sencillas. Por ejemplo, le voy a preguntar a Ronnie Salazar, no, ese soy yo. Le voy a preguntar a Andy Galvez, ¿qué es S cuadrado P? S cuadrado P es varianza ponderada que se obtiene utilizando la fórmula que acaba de darnos. Ajá, exacto. Lo que hace es ponderar las dos varianzas porque como ahora ya no hay una sola varianza porque hay dos varianzas porque hay dos muestras. Entonces lo que hacemos es como quien dice combinar esas dos varianzas y sacar una varianza ponderada. Esa varianza ponderada a nosotros nos va a permitir encontrar el error estándar combinado. Fíjense que ya todo es combinado porque como son dos muestras. Entonces el error estándar combinado resulta con esa fórmula que dice
varianza ponderada dividido N1 más varianza ponderada dividido N2 y sacar raíz cuadrada de ese resultado. Y ese error estándar combinado nos va a servir finalmente para calcular T. Entonces, voy a ir a la otra pizarra. Voy a dejar esta pizarra para poder regresar en algún momento y voy a agregar otra página a la pizarra, ¿va? Para seguir trabajando, ¿verdad? Y entonces resulta que aquí tenemos las pizarras y aquí tenemos la que vamos a trabajar en este momento. Bueno, entonces ahora sí voy a hacer los cálculos. Voy a hacer los cálculos que me van a permitir encontrar el valor de T. Empiezo por lo primero, que es encontrar la varianza ponderada. Lo primero que hay que encontrar es la varianza ponderada, porque de la varianza ponderada yo obtengo el error estándar combinado y del error estándar combinado yo obtengo el valor de T. Entonces la varianza ponderada, voy a repetir la fórmula porque estoy en una nueva pizarra, sería la varianza 1, o sea, la varianza de la muestra A, por sus grados de libertad. Grado de libertad es el número de datos menos 1. ¿Cuántos datos tiene A? Menos 1. Esos son los grados de libertad. Le sumamos el producto de la varianza en B, la varianza para la muestra B, multiplicada por sus grados de libertad. NB menos 1. Y dividido todo entre los grados de libertad totales. Sería NA menos, perdón, más NB menos 2. ¿Por qué menos 2? Es como si se sumaran los grados de libertad de cada muestra. Los grados de libertad de A sería NA menos 1 más NB menos 1. Es como que si dijéramos NA más NB menos 2. ¿Sí? Por eso es que abajo es NA más NB menos 2. Poniéndole valores, solo que ya no me recuerdo, voy a regresar un poquito. La varianza A vale 1.17 y la varianza B vale 1.68. 1.17 y 1.68. Sí, así era, ¿va? 1.17 y 1.68. Bueno. Entonces, ya son varianzas, ya no hay que elevarlas al cuadrado porque si usted se da cuenta, ya están expresadas como varianza. Dice SA cuadrado. Si solo dijera SA, entonces habría que elevarla al cuadrado para convertirla en varianza. Pero dice SA cuadrado, SB cuadrado. Ya están expresadas como varianzas, ¿sí? Sería 1.17 por 12 menos 1 más 1.68 por 14 menos 1 dividido 12 más 14 menos 2. ¿Sí? Esto nos daría más o menos de la siguiente manera. 1.17 por 11 más 1.68 por 13 dividido, creo que ya alguien me dio la respuesta, de todos modos la voy a proponer aquí. 12 más 14 son 26 menos 2, 24, que es como que usted sumara 11 más 13. 11 más 13 son sumar los 2 grados de libertad. Entonces me da 24. Entonces, hacemos nuestra operación. $1.45, aproximadamente 1.45. Entonces, esto me da la varianza ponderada 1.45, ¿sí? Vamos a ver si lo confirmamos con los chats que me llegaron. Vamos a ver qué chat me llegó. No me ha llegado ni un chat. Quiere decir que usted... Ah, bien, ahí está. Sí, que dice eso. Bueno, gracias, Anderson.
Confirmo este Escobar y por ahí me están confirmando varios. Bueno, entonces la varianza ponderada es 1.45. Con la varianza ponderada calculada, yo ya puedo calcular el error estándar. ¿Sí? Fíjese que error estándar, que sería el error estándar combinado. Voy a poner de nuevo la fórmula. Sería varianza ponderada partido N1 o NA, si usted lo quiere decir así. El número de datos de la muestra 1, pues, más varianza ponderada partido N2, y a eso se le saca raíz cuadrada, o sea, 1.45 partido 12, que son los datos de la primera muestra, más 1.45 de nuevo, partido 14, me da 0.2244. Si yo le saco raíz cuadrada a eso, me da 0.47 más o menos. Por favor, confírmeme si da aproximadamente 0.47, porque apenas estoy haciendo la operación en la calculadora. Entonces dice, confirmo, dice Anderson, sí dice Alexander Choi, y ahí los muchachos Andy Galvez, 0.47.3, ¿verdad? Entonces, aproximadamente 0.47, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted quiere, dejémoslo ahí como 0.47. Bueno, ahora teniendo eso ya puedo calcular T. No calcularte a ti, sino calcular el valor de T, ¿verdad? Calcular T. T, la media 1, ya tengo poco tiempo, tengo como 6 minutos. La media 1 menos la media 2, pues si lo hemos tratado con A y B, la media A menos la media B, dividido el error estándar combinado. Es A y B. No es que sea menos, sino combinado esos dos errores estándar. ¿Verdad? Si usted quiere lo pone así, si no, mejor lo ponemos para que no se vaya a confundir alguno como originalmente lo planteamos. Sí, lo vamos a poner. Voy a borrar esto. Entonces, lo vamos a poner como lo planteamos. Si no, va a decir usted, pero esa ya es una fórmula diferente. Entonces, vamos a poner el error estándar combinado entre ambas medias. Los valores los tenemos. La media de A, no me recuerdo, pero está ahí arriba. Vamos a regresar a ver cuánto vale la media de A. Vale 8.79 y la otra vale 10.74. Entonces sería 8.79 menos 10.74 dividido el error estándar que acabamos de calcular, 0.47. Me da menos 4.15 aproximadamente. Menos 4.15. ¿Sí? Ya tengo solo 5 minutos, pero sí, 4.15 me están confirmando ya los muchachos en el chat. Bueno, entonces ya encontré T, hasta ahí llega el paso 4. Ya vieron que el paso 4 es el que se extendió, pero los demás pasos pues continúan su proceso. Entonces ya habiendo encontrado el valor de T, yo paso al paso 5, a la redundancia. El paso 5 es la regla de decisión. Creo que vamos a dejar pendiente el problema. Hasta donde lleguemos ya no nos conectamos, sino que voy a dejar grabada la pizarra y sigo la próxima clase. Entonces la regla de decisión, lo que hago es usar la gráfica de T.
más o menos, la gráfica de t, ahí está, es simétrica, en medio tiene el 0 para t, chin, chin, no salió tan recta la línea, estoy haciéndola más torcida todavía, bueno, no soy tan bueno para dibujar rectas, pero es que me da pereza ir a dibujarla ya entre las herramientas que me da la pizarra, pero digamos que aquí tenemos 0 para t, ¿ah? Y aquí es una prueba de 2 colas porque la hipótesis la planteamos como una igualdad. En algún momento vamos a hacer prueba de una cola, pero ahorita estamos ocupados en pruebas de 2 colas. Quiere decir que hay 2 regiones críticas en ambos extremos, cada una. Entonces, yo en esta prueba estoy usando un alfa de 0.05. Estoy usando 2 colas. Ahora, los grados de libertad. Quiero que alguien me dé la idea de cómo obtener los grados de libertad para poder meterlos a la tabla. Vamos a ver si Cristian Catú me dice cómo obtener los grados de libertad, para que ese es el tercer elemento que necesito para ir a la tabla. Cristian Catú está todavía por ahí. Bueno, no tenemos mucho tiempo, ya solo tengo 2 minutos y fracción. Entonces, Emerson Chávez, ¿cómo hago para obtener los grados de libertad en ese caso? Porque ya se dio cuenta que hay 2 muestras y los grados de libertad normalmente era n-1. Emerson Chávez. Jóvenes, ¿me escuchan? Estoy todavía en línea. ¿Sí se escucha, ingeniero? Ingeniero, todavía estoy calculando. Ah, bueno. Es que no me contestaban por eso. Vamos a ver Glendy. Glendy es muy pilas, es muy participativa. Glendy. N-2, ¿no? Más o menos, pero le faltó un poquito. Porque N, ¿qué N? Si hay 2 N, ¿verdad? Hay N1 y hay N2. Entonces, los grados de libertad, aquí, grados de libertad, sería, como son 2 muestras, como lo pusimos allá en el denominador de la varianza ponderada, ¿verdad? Sería N1 más N2 menos 2, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice Steven también. Alexander, ¿verdad? Bueno, gracias. Entonces sería N1 sería y ahí nos vamos a quedar hoy. Solo vamos a poner los grados de libertad y continuamos resolviendo el problema el día próximo, ¿verdad? Pero entonces, N1 son los grados de libertad de la muestra, es el número de datos de la muestra 1. N1 es el número de datos de la muestra 1, que ahí tenemos 12 datos, más N2, que es 14, menos 2, ¿sí? Entonces esto da 24 grados de libertad. Es lo mismo que si yo sumara grados de libertad de la muestra A más grados de libertad de la muestra B, porque si usted se da cuenta, los grados de libertad de la muestra A son 11, n-1, y los grados de libertad de la muestra B son 13, 14 menos 1. Entonces la suma de estos 2 grados de libertad da 24, pero la forma más fácil de obtenerla es usando esta forma, ¿sí? Entonces tendríamos 24 grados de libertad. En la próxima sesión de clases, si Dios permite, entonces vamos a ir a encontrar el valor de t